Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio a esta materia que es Estadística en la Educación 2. Obviamente, pues vamos a trabajar con algunos aspectos de antecedentes de la estadística y también con los aspectos que vamos a ir avanzando para ver las aplicaciones de la misma. Bueno, entonces, pues vamos a recordar precisamente que la estadística en la educación es la encargada de recopilar los procesos y analizar los datos sobre los alumnos, docentes y sistemas educativos para facilitar la toma de decisiones informadas en la planificación, así como la investigación y la evaluación. Entonces entendemos prácticamente que la estadística es crucial para comprender el aprendizaje, mejorar métodos de enseñanza y evaluar la efectividad de programas educativos, permitiendo identificar patrones y mejorar la calidad del sistema educativo. Entendemos entonces que la estadística se aplica en el ámbito educativo para varios elementos. Uno de estos elementos precisamente es como la recopilación de todos los datos. Nosotros como la parte docente, pues manejamos esta parte de estadística con calificaciones, con las características de los estudiantes, con a la mejor y hasta las edades, con muchos aspectos donde nosotros vamos a utilizar la parte tecnológica, pero también la parte numérica. Por lo tanto, pues entendemos que precisamente estos aspectos son los que nos llevan a manejar la información de forma correcta y que obviamente pues también estos aspectos nos ayudan para trabajar en estas herramientas que tiene que ver con lo que nosotros estamos manejando para poder identificar estas necesidades. Por lo tanto, pues entendemos que la evaluación del aprendizaje es la parte que vamos a manejar estadísticamente porque permite a los docentes, en este caso, pues manejar la información. Sabemos también que nosotros, pues, tendríamos esa herramienta para poder finalizar calificaciones, resultados de pruebas e identificar patrones, el área de mejora en el aprendizaje de los estudiantes principalmente. Verificamos que se comprende la base de los aspectos tanto sociales, entendemos que también podemos ver desde un punto de vista crítico, manejar diferentes contextos educativos y sociales, así como comprender que la educación se basa principalmente en un contexto científico y la estadística también viene manejando este tipo de herramientas, para lo cual el estudio cualitativo y cuantitativo, que es parte fundamental del área pedagógica, maneja las herramientas para presentar los elementos de los servicios, en este caso, que tienen que ver con el ámbito. Obviamente sabemos que estas características pues se trabajan como herramientas y que obviamente también pues nosotros tenemos que ir trabajando y puliendo estos aspectos. El diseño de las políticas educativas también nos manejan datos estadísticos sobre el sistema educativo, como en el número de alumnos por nivel, la tasa de alfabetización y que obviamente son fundamentales para la formulación de políticas y la asignación de recursos. Entendemos que uno de estos lo maneja precisamente el INEGI. La investigación educativa se basa como una herramienta esencial para la investigación en educación, ya que ayuda a construir conocimientos científicos, resolver problemas educativos y mejorar la práctica docente en las instituciones educativas. La formación docente maneja la parte también de estadística porque proporciona a los maestros las herramientas para recolectar, analizar y procesar la información relevante, mejorando su práctica educativa.
En la parte del análisis de programas, facilita la evaluación de la efectividad de programas educativos. Entendemos que permite que toda la toma de decisiones que son fundamentales, pues se realicen mediante algunos ajustes en algunos casos cuando sea necesario. Entendemos entonces que los beneficios de la estadística ayudan también en la toma de decisiones informadas, permitiendo a los directivos y docentes tomar decisiones basadas en evidencias empíricas en lugar de especulaciones. También identificamos que la tendencia y los patrones en la parte de estadística ayuda a reconocer tendencias en el rendimiento académico, en el impacto de métodos de enseñanza o la evaluación del sistema educativo. Nos ayuda a la mejora continua para comprender mejor los fenómenos educativos a través del análisis de los datos. Se pueden implementar y mejorar aspectos continuos en un proceso de resultados educativos. La gestión de recursos maneja o proporciona información para una mejor asignación y uso de recursos dentro de las instituciones educativas. Entonces, por lo tanto, sabemos que la aplicación de la estadística dentro del ámbito educativo maneja un campo donde va a ir evolucionando un análisis, un rendimiento de aspectos tanto individual del alumno como grupal de un determinado, a lo mejor en este caso, nivel educativo. Sabemos que se logran muchos progresos a través de este tiempo. ¿Por qué? Pues porque los alumnos se manejan de forma objetiva con ciertas características, se manejan los programas a implementar, así como las respuestas que se aplican dentro del ámbito educativo. Por lo tanto, sabemos entonces que la estadística es una herramienta fundamental en la formación docente, ya que proporciona las bases para la comprensión y aplicación de métodos que permiten recoger, analizar y procesar la información relevante en el ambiente educativo, y sabemos que también esa parte maneja la formación o integración de los docentes como futuros educadores. Pueden tomar decisiones informadas en la práctica profesional, pero también toda la parte estadística maneja el fundamento de esos elementos. La formación inicial del docente incluye la asignatura que aborda los principios básicos de la estadística. Esto incluye temas como la recolección de datos, la interpretación de gráficos y tablas, medidas de tendencia central y dispersión, y la comprensión de la probabilidad. Estos conceptos son esenciales y evalúan, diagnostican algunos elementos precisamente que nosotros vamos a ir utilizando en el diagnóstico educativo fundamental. En el método de la investigación educativa manejamos un aspecto importante en la formación docente, es el desarrollo de competencias en investigación educativa. La estadística juega un rol muy importante y clave, puesto que los educadores aprenden a diseñar estudios, recoger y analizar datos tanto cuantitativos como cualitativos y a interpretar los resultados con el fin de mejorar la práctica y contribuir al conocimiento pedagógico general. En la evaluación del aprendizaje se maneja la estadística también, y que es importantísimo porque el análisis de los resultados en pruebas, en evaluaciones mediante herramientas estadísticas ayudan a identificar no solo el rendimiento académico de los estudiantes, sino también a detectar posibles áreas de mejora en el proceso de enseñanza.
En la aplicación de la estadística práctica docente se usa precisamente este tipo de aprendizajes efectivos. Los docentes utilizan la estadística para informar la planificación de sus cursos y lecciones. Esto se hace mediante el análisis de datos históricos sobre el rendimiento de los estudiantes y la efectividad de las estrategias de enseñanza previas, permitiendo ajustes y mejoras constantes. La mejora continua en la calidad educativa es un proceso en el que la estadística desempeña un papel esencial a través del análisis de la información. Los docentes pueden participar en la formulación de políticas educativas, la asignación de recursos y la implementación de programas de intervención específicos. Y también sabemos que pues es una parte importante del desarrollo profesional, donde además la estadística es importante porque los docentes manejan ese tipo de comprensión, permiten estar actualizados con las investigaciones más recientes en educación y aplicar esos conocimientos en el aula. La estadística y la tecnología tienen una relación estrecha. Se ha identificado que enseñar y aprender mediante la parte estadística pues da una formación docente en herramientas digitales, no solo facilitando la enseñanza de conceptos estadísticos, sino que también se mejora la capacidad de los docentes para procesar y analizar grandes volúmenes de datos educativos. El uso de software educativos o estadísticos maneja mucho esa parte de la conversión o del manejo integral de la formación de la parte estadística docente. Estos programas permiten a los educadores realizar análisis complejos de datos y presentar la información de manera que es accesible para los estudiantes y otros educadores. Big Data y análisis educativo maneja precisamente en la parte de educación porque tiene un acceso a la cantidad sin precedentes de datos sobre los comportamientos y el rendimiento estudiantil. La formación en estadística habilita a los docentes para manejar esta información y utilizarla para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desafíos y oportunidades en la enseñanza de la estadística. La formación docente presenta tantos desafíos como oportunidades. Es necesario abordar las dificultades que muchos estudiantes de educación pueden tener con la materia. Se transforma esta parte de la estadística en una herramienta atractiva y relevante para el futuro profesional. Entendemos también que uno de los principales obstáculos en la enseñanza de la estadística es la ansiedad matemática que experimentan algunos futuros docentes. Superar este reto es posible al integrar métodos de enseñanza que relacionen la estadística con situaciones reales y prácticas en la enseñanza. La estadística no debe enseñarse en aislamiento, sino que debe integrarse con otras disciplinas que forman parte de la formación docente, como la psicología educativa y la gestión escolar. Esto facilita una comprensión más amplia y aplicada a los métodos estadísticos. Entendemos que todos los docentes deben tener una comprensión básica de la estadística, ya que ésta les permitirá interpretar y aplicar eficazmente los resultados de las evaluaciones y estudios en sus prácticas docentes. Los docentes deben manejar al menos un nivel básico de estadística que incluya la comprensión de los conceptos de media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y probabilidad. Sin embargo, dependiendo de su especialización, algunos docentes pueden necesitar un nivel más avanzado de formación estadística.
Los docentes pueden utilizar la estadística para utilizar los resultados de pruebas y otras evaluaciones, identificar tendencias y patrones en el aprendizaje de los estudiantes y ajustar sus métodos y estrategias de enseñanza para entender varios elementos y mejorar las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, entonces entendemos que la estadística es más que un conjunto de técnicas matemáticas, es una competencia clave para la enseñanza eficaz y la toma de decisiones basadas en la evidencia y en el ámbito educativo. Al integrar la estadística en la formación docente, no solo se enriquece el conocimiento y las habilidades analíticas de los futuros educadores, sino que también mejoramos la calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes. En nuestro deber como formadores de docentes debemos garantizar que la enseñanza de la estadística sea accesible, relevante y aplicada, permitiendo así a los educadores enfrentar los desafíos del siglo XXI con herramientas robustas y una mentalidad crítica hacia la interpretación de datos. Con la estadística, los docentes están mejor equipados para entender la dinámica del aprendizaje, realizar investigaciones científicas y contribuir al debate y el desarrollo de políticas educativas. Por lo tanto, debemos seguir fomentando su integración efectiva en los programas de formación docente para fortalecer la profesión y el futuro de la educación. Entendemos prácticamente que en la parte de que nosotros manejamos debemos de proporcionar el lenguaje común para entender este progreso estadístico en el desafío educativo y precisamente pues nosotros validamos cuáles serían estos aspectos. Vemos que son medibles, que son alcanzables y que la aplicación de la estadística en el aula maneja pues varios elementos y posibilidades. Una de ellas es precisamente hacer o realizar la evaluación bimestral que se realiza parcial o incluso semestral en cada uno de estos aspectos. La respuesta de este tipo de situaciones pues nos van a llevar precisamente a manejar elementos de evaluación del rendimiento estudiantil, nos van a ayudar a verificar la importancia que tiene dentro de un contexto social, pero también para dar los resultados de un conocimiento adquirido. La estadística es fundamental en la educación de hoy, siendo requisito básico en la educación. También juega un papel importante en un examen, por ejemplo, cuando se mide el nivel del conocimiento de los estudiantes que están cerca de la graduación. Es importante mencionar que gran porcentaje de estadística y la rama de las matemáticas se relacionan. Del mismo modo, es fundamental saber que esta materia no se incluye en el plan de estudios desde los principios, los primeros años, ya que por lo general se imparte solo a partir de un nivel avanzado, porque claramente no se considera una ciencia importante tan básica, sino una parte aplicada después de tener varios conocimientos. En la parte de que nosotros manejamos, por ejemplo, en la parte de la estadística, como una rama dentro de los elementos que nosotros podemos identificar, pues son con grandes rasgos de un sistema o método de recolección de datos. Entendemos entonces que también es fundamental porque la estadística juega un papel muy importante en la parte educativa, aparte de ser un requisito indispensable en la educación académica,
Entendemos que también se manejan pruebas donde también verificamos la parte estadística, la parte gradual y un porcentaje de las pruebas matemáticas. Entendemos, por lo tanto, que las matemáticas manejan precisamente aplicaciones, manejan estructuras y que también pues tiene que ver con el ámbito educativo, principalmente para obtener una herramienta de apoyo. Una de estas aplicaciones más comunes, efectivas, que se debe utilizar pues es para la evaluación diagnóstica. Cuando nosotros tenemos ya un grupo determinado, puede ser un nivel básico, un nivel de secundaria, un nivel de medio superior o superior, tenemos que hacer una evaluación diagnóstica donde validamos a partir de qué conocimientos vamos a poder empezar a trabajar nuestro programa o nuestro temario. Esa sería la primera herramienta que abordaremos en este caso para obtener resultados y evitar dificultades implementando estrategias de enseñanza, ya que precisamente la parte de la estadística nos ayuda en esta parte diagnóstica. Verificamos que pues uno de los aspectos en lo que viene siendo la estadística aplicada a la educación pues es básica y es como hemos estado mencionando, pues una herramienta más. Y tenemos que verificar que son como conceptos básicos porque nosotros venimos trabajando con el contexto de un enfoque aplicado, matemático, de bloques, de lo que viene siendo también cuestionarios, entrevistas, cuáles son los elementos de la importancia en la educación y la estadística que se aplica directamente a un ámbito educativo. No podemos implementar las mismas herramientas en cada uno de lo que vienen siendo los niveles educativos. Cada nivel educativo, como nosotros lo sabemos, tiene diferentes características, diferentes necesidades, diferentes contextos que nos van a identificar y nos van a poder ayudar a trabajar en esto que nosotros pretendemos aplicar estadísticamente. Dentro de estos aspectos, pues verificamos que es una herramienta que puede manejarse desde la parte de la participación, que tenemos que verificar algunos elementos como actividades, proyectos, ejercicios y que también, bueno, podemos trabajarlo desde el ámbito de un plan de clase. La investigación educativa entendemos que plantea precisamente aspectos de desigualdad social, cultural y económica. Entendemos que la parte de las interrogantes nos tiene que manejar esa investigación científica y se requiere abordar desde un enfoque muy establecido. Entendemos entonces que el interés del docente y del alumno para implementar la parte de la estadística en el proceso de enseñanza-aprendizaje se maneja como una medida a través de una interpretación de propuestas curriculares enmarcadas en modelos basados en competencias. Las competencias representan una combinación de atributos con respecto precisamente al conocer, comprender la parte de un sistema teórico desde un campo académico. El saber de cómo actuar dentro de la aplicación de la práctica y operativa de un conocimiento y el saber cómo ser dentro de lo que se manejan son valores como parte integrante de la formación que se percibe a los otros y vivir en un contexto. Se proporciona a los alumnos un conocimiento básico y posteriormente se va modificando esta herramienta a través del avance, obviamente disciplinario
también maneja las características de intereses y precisamente pues esto se vuelve dentro de lo ya mencionado una parte aplicada de conocimientos, habilidades, valores adquiridos en las asignaturas de campo formal y general. Dentro del aspecto pedagógico y disciplina, maneja el diseño curricular del profesorado tanto de ciencias de la educación como de pedagogía, por su articulación con algunos elementos. Dentro de los primeros, pues se maneja precisamente la asignatura aplicada para poder tener como esos elementos del campo de formación general, del campo de la formación pedagógica y como un taller puede ser desde la parte de evaluación de los procesos de aprendizaje. Dentro de estas herramientas, pues trabajamos la relación de esta asignatura con un perfil de egreso. Según el perfil de egreso, maneja que la mejor en este caso, pues se tiene que trabajar con la parte de participación, promoción, elaboración y desarrollo de proyectos educativos que se comprometan a manejar un trabajo en equipo, un conjunto de distintos actores y que obviamente la comunidad educativa tiene que manejar como herramienta fundamental. Entendemos que la estadística construye, adapta y utiliza las nuevas tecnologías de la formación y la comunicación adecuada a criterios de carácter pedagógico didáctico en la parte de diseñar y desarrollar procesos de evaluación de aprendizaje. En este caso, pues es un proceso de estructura de proyectos. La relación de dichos elementos va formando y va diseñando e implementando propuestas para la evaluación de programas y proyectos educativos, tanto institucionales como áulicos, completando la delimitación de criterios pertinentes y la construcción y aplicación de instrumentos. Integrar e intervenir como miembros activos el equipo de trabajo profesional y o interdisciplinario destinado al abordaje de diversas problemáticas educativas. Entendemos que precisamente pues se tiene que manejar un dominio cognitivo dentro de la parte de la estadística con parámetros, con elementos de selección y composiciones y dispersiones. Entendemos también que la parte de educación implementa datos gráficos, comprende los fundamentos teóricos, analiza e interpreta los indicadores educativos, aplica los conocimientos disminuyendo algunos errores. Entendemos entonces también que la parte esencial del ámbito educativo en estas circunstancias pues tiene que manejarse con claridad, se tiene que trabajar precisamente que pues las herramientas que nosotros vamos a utilizar pues son formadoras en todo momento. También verificamos que pues los programas educativos deben de ser muy efectivos, deben de estar estructurados y pueden analizarse estadísticamente cada elemento que se tiene involucrado en cada tema del ámbito educativo. Por lo tanto, pues la estadística como herramienta, pues se maneja para el análisis de datos, para la toma de decisiones, debe adaptarse a los tiempos contemporáneos y adoptar enfoques prácticos para resolver problemas contextualizados. El objetivo general de este trabajo, pues se desarrolla en este caso manejando estructuras estadísticas, resultados, gráficas, ya que la importancia de la estadística, pues es precisamente una parte aplicada a la educación. De acuerdo a esto, se maneja que la estadística pues tiene que proporcionarnos elementos como si manejamos una ciencia
que estudia los aspectos de organización, de variabilidad, representación de datos, en este caso también estimaciones y predicciones. Por tal motivo, manejamos que en la vida, desde la vida cotidiana se maneja la estadística y cualquier ámbito de la ciencia. Los factores que hacen que la estadística esté presente en todos los niveles educativos son las herramientas que ofrece para el análisis educativo, en este caso, de datos, la aplicabilidad de una investigación y que obviamente pues también maneja la parte científica, aspectos dentro de un proceso de enseñanza y que se encuentran actividades contextualizadas hacia los conocimientos específicos de los modelos actuales para el enfoque, favoreciendo el aprendizaje en todo momento. Principalmente manejamos que el pensamiento estadístico pues se refiere al hecho que prepara a los profesores y a los componentes didácticos básicos, mostrando situaciones de un aula, metodologías y aspectos cognitivos en juego que forman parte de un espacio interdisciplinario, se enseñan elementos y simulaciones. Entendemos por tal motivo que precisamente pues la estadística es como esa herramienta que también nosotros pues tenemos que ir enfocando. Precisamente pues es un método, entendemos también que la estadística juega pues ese papel porque son factores desde el elemento que nosotros vamos a tener de apoyo como es un pase de asistencia, pues ahí es donde se registra, donde hay número, donde hay elementos, donde incluso podemos verificar que se involucran varios elementos como reglas, leyes y estructuras. En este caso, pues sabemos que precisamente nosotros tenemos que ir aprendiendo a manejar, a estructurar, a validar como estos puntos de vista para que esa parte de implementación pues la llevemos a cabo dentro de estos aspectos y obviamente pues nosotros podamos trabajarlos. Entendemos que las aplicaciones prácticas de la estadística en un aula pueden variar de diferentes formas y de diferentes estructuras. Proporciona precisamente elementos como una parte de herramienta, permite pues la toma de decisiones, permite incluso manejar la parte evaluativa numérica. ¿Cuántos alumnos obtuvieron calificaciones aprobatorias? ¿Cuántos alumnos tal vez necesitan apoyos adicionales? ¿De cuántas materias estamos hablando? ¿Cuál sería la materia con mayor necesidad? Y que obviamente pues esto nos va a ir apoyando dentro de las características que nosotros vamos a poder ir manejando. Obviamente pues nosotros a través del tiempo vamos a ir implementando y vamos a poder verificar precisamente pues que la parte de la estadística en el ámbito educativo llega a ser como ese aspecto donde se integra precisamente habilidades tanto docentes, tanto de los estudiantes, como incluso en un aspecto principal de una institución educativa. La estadística, entonces, pues es un fenómeno o una parte de integración donde se describen, pues, estas herramientas esenciales dentro de cada uno de estos aspectos. Si nosotros nos venimos a dar cuenta de las necesidades educativas contemporáneas, pues también vamos a poder verificar que se convierte ya prácticamente en una necesidad educativa
cuando nosotros validamos análisis de datos, por ejemplo, cuántas niñas tenemos en el aula de, se me ocurre, 65 estudiantes. ¿Cuántos niños realmente pues están cumpliendo la edad permitida? Incluso tal vez cuántos estudiantes pues les gusta tal vez la escuela, el turno, las materias. Son como muchos elementos desde el aspecto técnico en un sistema de información donde se manejan o se centran esta parte de almacenamiento y recopilación de aquellas características desde una encuesta, un cuestionario. Entendemos que también pues hay herramientas ya un poquito más complejas en la parte de una situación cualitativa sobre las experiencias y la percepción del estudiante. Y entonces pues entendemos que la estadística como herramienta pues maneja y analiza los datos y que debe adaptarse a los tiempos, precisamente que el objetivo general es trabajar la importancia de la organización y de la variabilidad. Entendemos que es una presentación de datos, de estimulaciones, predicciones. Por tal motivo, se debe estar presente la situación numérica dentro de la vida cotidiana y manejarse como una ciencia. Los factores que se manejan en este caso, pues vemos que se pueden verificar en niveles educativos, en circunstancias, en procesos, en contextualización y la parte de la tecnología. Por lo tanto, la educación o la parte de la estadística maneja los conocimientos específicos y actualizados para la enseñanza y el aprendizaje activo. Los modelos actuales para la enseñanza manejan o favorecen su aprendizaje que se han identificado y finalmente pues vemos que se puede representar por varias herramientas. Dentro de estos pues vemos que la parte de educación pues permite a los administradores manejar aspectos un poco ya más complejos, con precisión, con eficacia y manejar una técnica común. En este caso, pues es un sistema de información estudiantil y que permite un seguimiento de almacenamiento, cantidades de alumnos, cantidades de a la mejor entre edades. Podemos ver incluso también pues características que se recopilan como herramientas dentro de la obtención de los datos. Y obviamente pues esto también nos va a ayudar a manejar cuáles son aquellas situaciones que se han estado presentando y que obviamente pues nosotros vamos a ir abordando de acuerdo a lo que nosotros pensamos y manejamos o también podemos identificar estos aspectos. Entendemos entonces que nosotros pues tenemos que tener capacidades, habilidades, destrezas para el manejo de este procedimiento, en este caso, pues estadístico. Sabemos que se tienen pues muchas características, tanto de información descriptiva, inferencial, que se manejan principalmente en la educación. La información es esencial en el campo de la investigación al contar con una herramienta fundamental como la estadística, porque esta nos dará precisamente resultados del estudiante o de sus conocimientos para poder extraer y sintetizar las características fundamentales de una colección de datos para posteriormente darle sentido a esta parte implementada de un método más identificado y que los métodos deben de ser una presentación de datos y la obtención de medidas de tendencia central, la dispersión de cálculos del área bajo algunos aspectos como curvas, muestreo, análisis de correlación, etcétera, hasta la prueba de hipótesis, entre otros.
entendemos también que pues precisamente la información pues identificamos necesidades, características, técnicas, herramientas que van a hacer que esto funcione a través del tiempo con la obtención de resultados que precisamente se pueden manejar en concentrados o en cuadros comparativos que puede ser la parte estadística y trabajando también herramientas adicionales para obtener también un beneficio. Entendemos entonces que precisamente la estadística pues maneja y también como que tiene esa diferenciación en cuestión de cuáles son los aspectos más importantes, cuáles son esas inquietudes que en algún caso pues no se han estado resolviendo y que podemos ir verificando con los padres. En este caso pues los padres de familia son la parte fundamental porque son quienes nos van a ayudar o quienes van a permitir o también van a en este caso no apoyar la parte de obtención de resultados, con qué finalidad, cuáles serían las herramientas que vamos a obtener a la mejor en base a lo que se está trabajando, pues la formación en la parte académica individual o por grupos pequeños. Entendemos también que, bueno, pues hay aspectos numéricos, hay aspectos que se relacionan como herramientas y que obviamente pues aquí hay como varias circunstancias de las cuales tenemos que aprender y que ir trabajando poco a poco para la obtención de un mejor aprendizaje. Dentro de esto, pues vamos a manejar un tema importante que tiene que ver precisamente ya con la aplicación de la estadística, la toma de decisiones basada en estadísticas. Precisamente, pues vamos a identificar que la toma de decisiones es cuando precisamente tenemos un enfoque que se utiliza con algunos datos y análisis estadísticos para fundamentar decisiones en lugar de las intuiciones o experiencias, minimizando riesgos y maximizando oportunidades. Este método implica recolectar, analizar e interpretar datos para identificar patrones y tendencias, ofreciendo una base objetiva para elegir opciones informadas y alcanzar objetivos. Se aplica en diversas áreas y para negociar hasta la parte de ciencia para predecir resultados, mejorar el rendimiento y optimizar recursos. Dentro de algunos elementos, pues también tiene que ver cómo se centran los datos, cómo se analizan e interpretan, cómo se maneja la parte de la reducción y de incertidumbre y así como la mejora continua. Los elementos para implementar la toma de decisiones basadas en la parte estadística, pues el primero es establecer objetivos. Aquí se definen claramente las metas y organizaciones para saber qué datos analizar y qué preguntas hacerse. En la parte de la recopilación de datos se obtienen datos confiables de diversas fuentes, como comentarios de clientes, tendencias de mercados o métricas internas. También manejamos esa parte de analizar los datos. Se utilizan herramientas y técnicas estadísticas para identificar patrones, correlaciones y anomalías en la información. La parte de visualización y comunicación, pues es donde se presentan los hallazgos de manera clara y atractiva, tanto de la forma como gráfica se puede representar, como nada más elementos visuales o facilitar la comprensión. En la parte de la toma de decisiones se utiliza la información obtenida para formar o tomar decisiones informadas y estratégicas y estar dispuesto a ajustar
o en este caso, pues manejar lo necesario. Dentro de lo que se manejan en algunos aspectos de la parte estadística, muy importantes es en la parte de negocios, de salud y la parte de gobierno. La parte de los negocios porque se mejoran los planes de la parte de marketing y obviamente pues se optimizan la asignación de recursos, entender el comportamiento del cliente y desarrollar nuevos productos o servicios. Dentro de la parte de salud, pues se evalúa la efectividad de tratamientos médicos según la parte de los resultados de los pacientes. Y entendemos que por último es la parte del gobierno, donde utiliza y analiza aspectos económicos para crear y refinar políticas públicas. Y entonces, bueno, pues vamos a determinar también que pues nosotros tenemos que identificar cuáles serían en este caso pues las herramientas esenciales bajo las circunstancias de algunos aspectos dentro del ámbito educativo y obviamente también pues muchos son basados en la toma de decisiones de forma correcta. Entendemos que a través del tiempo, pues la parte de la situación estadística, pues viene a cambiar muchos aspectos basados en datos, pero también muchos aspectos dentro de características visuales simples o que incluso podemos manejar esa parte de lo que viene siendo la toma de decisiones. Si nosotros trabajamos dentro de un ámbito educativo, pues tenemos que aprender a estructurar, tenemos que aprender a manejar cierta información y trabajar con ellos precisamente para evitar cualquier situación que en algún momento pueda afectar al estudiante. Entonces, pues nosotros entendemos que precisamente cuando los datos se han convertido ya en una situación complicada, pues es la toma de decisiones de diversos sectores la que debe aportar o en este caso determinar. Y precisamente pues entendemos que la parte que informa y orienta como un proceso, pues es la parte que siempre está como al pendiente, revisando, verificando cuáles son las necesidades, pero también cuáles son aquellos principios que se están manejando, como por ejemplo la toma de decisiones basada en pruebas, donde las decisiones gubernamentales principalmente se basan en pruebas empíricas derivadas del análisis de datos y con opciones subjetivas y considerando aspectos políticos. Por otro lado, tenemos la parte de la transparencia y la responsabilidad, que al hacer accesible al público los datos generales, se basa también en promover la transparencia y la responsabilidad en los procesos de la toma de decisiones. En la mejora continua, pues entendemos que se basa en los datos precisamente para hacer hincapié en el aprendizaje y de la adaptación responsable de cómo evaluar en un rendimiento profesional bajo estrategias a lo largo del tiempo. Los principales aspectos ciudadánicos, en este caso, pues la parte de la ciudadanía, maneja en general la parte del gobierno, que se puede basar tanto en un aspecto general como un aspecto particular. Entendemos entonces que cada característica pues es fundamental porque de acuerdo a estas herramientas pues es como vamos a poder ir implementando estas características. ¿Por qué? Pues porque al final la estadística nos va a ayudar en el ámbito educativo pues a obtener muchos logros, muchas herramientas y también llevar como ese seguimiento. Entonces, por lo tanto, la estadística en la parte docente, pues maneja
varios aspectos. Primero que nada, pues tenemos que priorizar y de poder manejar ciertos porcentajes, tenemos que verificar qué tipo de lenguaje es el que estamos utilizando y obviamente también pues ver las herramientas que se tienen a la mano para evitar pues confusiones, situaciones y que precisamente haya como esa molestia. Sabemos que pues la situación de los estudiantes en los resultados no es tan confiable si nosotros no llevamos a cabo esta serie de pasos o de situaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que los alumnos en algún momento pues manejan herramientas, conceptos básicos, pero que también pues manejan esa parte de la estructura, de la importancia de manejar ciertos elementos en la parte desde la situación donde el rendimiento estudiantil es parte fundamental. Al utilizar la estadística, los profesores pueden identificar necesidades de apoyo individual, ajustar conocimientos y evaluaciones, en este caso para obtener un éxito de métodos pedagógicos, transformando la información en acciones concretas para optimizar el aprendizaje. Una de las partes del uso de la estadística en la labor docente es analizar el rendimiento estudiantil, porque precisamente con esto pues vamos a ir verificando cuáles son sus finalidades, en este caso aspectos positivos y de mejora. En el análisis del rendimiento estudiantil, pues verificamos que los docentes pueden examinar datos como resultados de exámenes, tasas de finalización para identificar estudiantes que necesitan apoyo adicional o que tienen un alto rendimiento, porque puede ser porque tengan un muy bajo rendimiento o un muy alto rendimiento. La planificación y la mejora de la enseñanza nos va a ayudar a analizar el desempeño de métodos de enseñanza previos. Los profesores pueden adaptarse y mejorar la planificación de sus lecciones y cursos, asegurando que las estrategias sean más efectivas. En la toma de decisiones fundamentales, la estadística proporciona una base para tomar decisiones basadas en hechos, en lugares de por ejemplo, en la intuición o incluso permitiendo una gestión más eficaz con los recursos y el tiempo de clase. Entendemos que también se maneja la parte de identificación de necesidades educativas y viene manejando análisis estadístico de datos y puede ayudar a los docentes a comprender las necesidades específicas de sus estudiantes, ya sea de forma individual o colectiva. En la evaluación del programa educativo, se maneja la estadística y se usa para diseñar y evaluar la efectividad de proyectos y programas tanto a nivel del aula como institucional. En el desarrollo de habilidades tanto críticas como la parte del alumno, pues nos ayuda a enseñar que el docente forma ciudadanos capaces de analizar críticamente la información que circula en la parte de la sociedad, promoviendo el pensamiento analítico. Y pues en este caso, como los docentes utilizan la parte estadística, la manejan en la recopilación y organización de datos, cuando los docentes recolectan información como asistencia, participación y resultados de evaluaciones para organizar los datos de manera sistemática.
Se analizan los datos y tendencias porque se aplican los métodos estadísticos para identificar patrones, tendencias y correlaciones en los datos, los que ayudan a comprender, en este caso, el panorama general del grupo. La interpretación y utilización clave de los resultados y en este caso cuando se presentan de forma clara, a menudo mediante gráficos, para que sea más comprensible en la parte de los estudiantes y para facilitar la toma de decisiones. Entendemos entonces que una de la parte de la tecnología maneja como una herramienta fundamental, que es precisamente la búsqueda de aspectos que ya se trabajan tanto de forma científica como los que también pues ya vienen a través del tiempo. Entonces, pues entendemos que precisamente este tipo de herramientas nos ayudan a analizar los datos, a manejar cierto lenguaje, a manejar incluso tal vez porcentajes, disciplinas, combinaciones, aspectos profesionales, experiencia práctica, así como cuando un alumno va a manejar un método diferente, pues se reconoce o se podría incluso manejar en el aspecto de los estudiantes. Entendemos que la estadística, pues a nivel de investigación educativa, también es de suma importancia. Dentro de lo que nosotros vamos a ir verificando, pues es precisamente la situación que parte desde un aspecto de necesidad y obviamente se vuelve una característica. Estas características pues forman profesionales que deben de manejar la estadística de una forma posible en la parte de enseñanza, desde un aspecto epistemológico, desde la parte de aplicación algorítmicas y que también pues maneja precisamente esa parte de lo que venimos manejando de recopilación de datos de la información. El punto, por ejemplo, aquí que vamos a ir verificando, pues precisamente es la situación de la estadística en la investigación educativa. ¿Por qué se maneja una parte de estadística educativa dentro de la investigación? Porque nosotros verificamos que permite a un investigador pues analizar, comprender sobre los datos tanto del estudiante como del docente. Cuando, por ejemplo, hay evaluaciones de las cuales involucra al docente, involucra al padre de familia y obviamente pues se habla con el estudiante, pues nos venimos a dar cuenta también que se puede manejar como un programa de mejora, como una parte de determinación práctica educativa. Entendemos que precisamente manejan tendencias, manejan aspectos a resolver, datos y que pues sí manejamos nosotros en estas características, pues la parte de aplicación, la parte del funcionamiento, pero también pues el establecer como ciertas herramientas dentro de un ámbito educativo. Entonces, pues sabemos que la necesidad educativa, pues también es numérica, ¿no? Y es como una herramienta para los educadores. Precisamente, pues dentro de estos aspectos nosotros vamos a ir identificando las necesidades, la parte del área de oportunidad y que tiene que ver con estos aspectos de nivel educativo. ¿Por qué? Porque pues precisamente no vamos a poder manejar la misma información en un niño de 5, de 6 años, de 3 años, con una persona tal vez ya de 16, de 20, porque al final pues lo que tenemos que aprender a hacer o utilizar es aquí como menciona
una herramienta digital para el docente en cuestión de cuáles son los nombres de las materias, los resultados de nuestros alumnos, cómo se viene manejando en este caso pues la necesidad educativa. Precisamente pues es una parte de investigación, un ámbito educativo donde se obtienen varios resultados y obviamente pues aquí se maneja desde la parte tecnológica, la parte disciplinaria, la parte incluso de herramientas lúdicas puede ser también que manejemos pues algunos aspectos como si fueran la parte de retroalimentación dentro del manejo, análisis y extracción de lo que viene siendo un conocimiento de datos, se maneja como una necesidad, se maneja también como una parte de objetiva, una parte estructurada y que obviamente pues también tiene que ver con muchas herramientas o muchos elementos de los cuales pues nosotros tenemos que ir trabajando y tenemos que ir verificando para poder analizar cómo vamos a implementar estas herramientas y cuáles serían la parte que vamos a utilizar. Por lo tanto, pues vamos a ir verificando que si nosotros nos queremos enfocar también en estas herramientas, pues nosotros lo que podemos hacer es qué vamos a necesitar, cuáles serían los enfoques y cuáles serían estos aspectos en los que nosotros pues vamos a estar trabajando. Entendemos que pues cada uno de estos elementos nos van a ayudar para el ámbito educativo, nos van a ayudar también a pues indagar en esas herramientas porque pues nosotros en el ámbito educativo pues sí pretendemos manejar como pues la parte de la dinámica, la parte de la integración, la parte que nosotros nos corresponde, pues es precisamente validar cuáles son esas necesidades educativas y partir de este tipo de situaciones. Por otro lado, pues vemos que la estadística en la educación pues se usa para un diagnóstico detallado del desempeño escolar, desde el análisis de la asistencia, las calificaciones, hasta la evaluación de métodos pedagógicos. Por ejemplo, se calcula el promedio de los porcentajes de los exámenes para conocer el rendimiento general y se puede usar un software para analizar patrones de aprendizaje, diseñando intervenciones focalizadas a nivel institucional. Se analizan indicadores para comparar y mejorar la calidad educativa, tanto local, regional o nacional. Dentro de los ejemplos de la aplicación ya de la estructura estadística aplicada a la educación, pues se maneja también muchos elementos como viene siendo desde una parte de la mejora pedagógica. Los docentes utilizan datos históricos del rendimiento de los alumnos y la afectividad de sus métodos para ajustar sus lecciones y mejorar constantemente. Dentro de un análisis del examen se calcula el promedio de las calificaciones precisamente para saber el rendimiento de la mayoría de los estudiantes o para identificar el estudiante con mayor dificultad. En la evaluación del desempeño docente se realiza un seguimiento de los resultados de los estudiantes para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de los profesores. La gestión institucional favorece que las escuelas analicen sus estándares de calidad, indicando aspectos académicos y costos para la toma de decisiones informadas y planificar inversiones o estrategias de crecimiento. La investigación educativa es una herramienta también donde la estadística permite
analizar resultados de pruebas estandarizadas, como en el caso de la evaluación del pensamiento crítico, para diseñar estrategias de intervención, seguimiento de la asistencia, cuando se monitorea la asistencia de los estudiantes para identificar si hay una relación entre el ausentismo y las bajas calificaciones, así como poder implementar medidas correctivas. En el análisis de el perfil del aprendizaje, se pueden generar perfiles del estudiante basándose en sus habilidades como el pensamiento crítico y ofrecer apoyo educativo personalizado. Entendemos entonces que pues la parte de lo que viene siendo la estadística pues también maneja esas herramientas donde el docente puede utilizar la estadística para analizar los resultados de pruebas, evaluaciones e identificar tendencias y patrones en el aprendizaje que los estudiantes y ajustar los métodos de enseñanza, que en este caso pues venga a ser como un beneficio. Y obviamente pues en esto pues se manejan escalas, se manejan aspectos importantes y precisamente también como la obtención de ciertos resultados que tienen que ver cómo trabajamos, cuáles son esos aspectos que nosotros vamos a ir validando y obviamente también pues vamos a ir como estandarizando, porque al final, pues dentro de los aspectos educativos tenemos que ir enfocándonos con ciertas herramientas y primero que nada tenemos la parte estadística, descriptiva e inferencial y por otro lado el uso de la estadística. Entendemos entonces que estos dos aspectos pues se manejan precisamente porque el origen de la estadística es como una parte desde que surge la civilización y un desarrollo notable hasta el surgimiento de los estados, que se maneja también como un instrumento preciso para describirlos utilizando elementos numéricos. La estadística es un método científico que muestra precisamente la aplicación de una situación, en este caso, de una diversidad del campo del saber humano y cuya utilidad queda demostrado desde el siglo pasado que va más allá de una simple descripción, pues permite el descubrimiento de leyes y tendencias. Dentro de los muchos ejemplos que permiten ilustrar, vemos el caso, por ejemplo, de una investigación donde se lleva a cabo varias personas. También se maneja mucho en la parte de los saberes educativos, así como en la parte de la representación de ciertos elementos. Entendemos entonces que pues este tipo de retos maneja precisamente una suma importante para la aplicación de pronósticos o bien de servicios. Un profesionista debe destacar precisamente pues la herramienta fundamental de este tipo de manejo y tiene que ver, como les decía, con la estadística que puede ser descriptiva e inferencial. Y entendemos también que la estadística, como muchas disciplinas, se convierte en una situación auxiliar que determina conceptos y términos fundamentales para su aplicación. Algunos de los conceptos que se van a estar manejando, pues precisamente es variable cualitativa, variable continua, muestreo, censo, muestra, población, datos, etcétera. Y precisamente, pues aquí vemos que los datos cuantitativos son aquellos que pueden contar o medirse mediante una expresión numérica. Por ejemplo, si son referidos o nos referimos a los estudiantes de licenciatura de una universidad, se pueden señalar que cada una de las edades que tienen estos estudiantes son datos cuantitativos.
por sus valores y se adquieren de una forma donde pueden contarse o medirse y expresarse incluso en años. Y los datos cualitativos, pues son aquellos cuyos valores no se pueden cuantificar, sino únicamente expresar un nivel de calidad o señalan un atributo por el que se puede identificar y que cada elemento pues maneja datos importantes desde la parte de asignar, de etiquetar, de valorar, de si son hombres, si son mujeres, si tienen, si son altos, si son delgados, si son robustos y obviamente pues son características que se pueden ir implementando y que se manejan con datos cualitativos señalando diversos niveles que pueden también a nosotros pues apoyarnos. Dentro de la parte de las variables, pues se manejan que son características con las que se identifican los datos en el estudio y generalmente son señaladas por las últimas letras del abecedario. En este caso, las variables cualitativas son aquellas características de interés que manejan datos cualitativos. Recuerden que son valores expresados en cuanto a calidad o atributo. Por ejemplo, la oferta educativa que ofrecen las carreras de diversas universidades, licenciaturas en administración, pedagogía, derecho, mercadotecnia, por ejemplo. Las variables cuantitativas son aquellas características de interés que mantienen o en este caso precisan datos cuantitativos, por ejemplo, una escala de calificaciones de una institución. Precisamente una variable continua son aquellas que pueden tomar cualquier valor desde un intervalo, las edades o pesos de las personas. También son edades continuas y pueden ser expresadas con un número. Entendemos entonces que todas estas variables continuas, cuantitativas, cualitativas y las variables discretas, pues nos manejan muchos elementos de los cuales podemos obtener los resultados. Dentro de las variables, pues vamos a encontrar las cualitativas, cuantitativas, discretas y continuas. Y precisamente de ahí partimos con otro concepto que es el de población, que se define como el total de elementos o datos en estudio en determinada población y se utilizan indistintamente con el universo de datos que estamos utilizando. Es importante resaltar que no necesariamente se asocia a una recolección del ser humano o de organismos. Por ejemplo, si se hace una investigación sobre diferentes universidades en un área determinada, todas estas escuelas pues manejan cierto nivel dentro del área de educación y obviamente del área de estudio, constituyendo una población o universo. Sin embargo, una muestra es un subconjunto de datos de una población seleccionados mediante procedimientos aleatorios, quiere decir al azar, o por métodos encaminados a obtener representabilidad de la población de donde se obtienen. Por ejemplo, cuando se elige un determinado número de alumnos de una facultad de mayor número. Este tema pues servirá precisamente para lo que viene siendo una revisión de los aspectos de las sesiones y que pues tiene que ver con la parte de un proceso de muestra analizando información y que precisamente se refiere a los procesos que nos señalan los aspectos contenidos de una población y entendemos precisamente pues que esta población puede ser utilizada por diversos pues
aspectos o herramientas. Las medidas descriptivas pueden manejar parámetros y la parte estadística. Dentro de un parámetro que es una medida descriptiva de una población obtenida como información contenida de un censo. Por ejemplo, las proporciones de mujeres y hombres en nuestro país obtenidas mediante la información es un censo y tiene que ver con parámetros. Un estadístico es una medida descriptiva que puede obtener una muestra y las proporciones de hombres y mujeres en nuestro país, obtenidas con información de un conteo rápido y estadístico. Por lo tanto, vemos que el desarrollo de la estadística a través del tiempo ha provocado que ésta se divida en dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Cada una de ellas maneja técnicas, elementos, juicios y métodos de estimación propia. La estadística descriptiva fue la primera en utilizarse porque mientras que las estadísticas inferencial ha tenido un notable desarrollo durante las últimas décadas. Ambos son utilizadas en las ciencias sociales y en la parte administrativa. La ventaja de utilizar estadística descriptiva radica en que sus técnicas son o nos facilitan el análisis de una serie de datos. Cuando tenemos que manejar una gran cantidad de datos, resulta muy difícil extraer la información más grande, una de la parte de las cantidades de datos, una información más relevante para su estudio, lo que ocasiona errores, pérdidas de tiempo y entorpecimientos en el análisis. Por esta razón, pues resulta muy importante conocer el manejo de la estadística descriptiva. La técnica utilizada en la estadística ha alcanzado un gran desarrollo que influye precisamente en la práctica de todas las áreas de estudio. El aspecto más notable del desarrollo es la estadística que tiene que ver con el énfasis en el método descriptivo y ahora se considera con mayor relevancia los métodos más elementales. Entendemos que el objetivo de la estadística inferencial es realizar inferencias o deducciones acerca del comportamiento de una población. Para esto, una muestra representativa de la población comúnmente es utilizada para llevar a cabo un proceso de observación en el que se extrae de la información. Obviamente entendemos que se maneja pues muchas hipótesis, mucha parte de todo lo que viene siendo la parte de herramientas numéricas y que tiene que ver con un concepto importante de estadística descriptiva. Entendemos que pues estas herramientas, como ahorita mencionamos, dentro de la parte de organizar, describir, sintetizar los datos que tenemos dentro de un grupo. Y también esto pues nos va a manejar muchas herramientas importantes, pero pues ya viendo lo que requerimos, pues es precisamente ya otra herramienta más que se maneja precisamente en lo que viene siendo desafíos y limitaciones de la estadística en educación. Uno de los desafíos más significativos dentro de la parte de educación, pues es precisamente ver la parte de la relación de este tema con otras áreas. Por ejemplo, pues podemos identificar que desde la parte del consumo, en este caso, de alimentos, de características de estatura, de cantidad de hermanos, etcétera, podemos identificar estadísticamente. Aunque la estadística
es una de las herramientas más poderosas dentro del campo de la educación, pues también podemos verificar que se pueden obtener resultados muy efectivos, concretos y que se pueden manejar como herramientas importantes dentro del desafío que presenta cada educador. Y obviamente, pues nosotros también vamos a poder identificar que los desafíos y limitaciones pues también manejan la falta de formación y enfoque precisamente a lo que nosotros estamos manejando dentro del área pedagógica de los docentes. Las tendencias a enseñar, procedimientos sobre el análisis crítico, la facultad para la abstracción y comprensión de los conceptos por parte de los estudiantes y la parte limitada de la disponibilidad de recursos didácticos y tecnológicos y los sesgos inherentes a la recolección e interpretación de datos que pueden llevar a conclusiones erróneas. Los desafíos de la enseñanza y del aprendizaje, primero desde la parte docente, se maneja mucho que el docente carece de la experiencia práctica pedagógica y necesita mayor enseñanza en la parte estadística de manera efectiva, por lo que resulta un enfoque centrado en cálculos en un lugar de un análisis crítico. Las dificultades conceptuales para los estudiantes maneja desde el concepto de estadística, donde pueden manejar esa parte abstracta de lo que se trata de comprender, y que obviamente pues vemos que el concepto matemático de la generación pues se trabaja en resolver problemas. En el enfoque pedagógico es fundamental un enfoque así porque promueve el pensamiento crítico y la interpretación de datos, en lugar de la manera de memorizar un procedimiento. Y bueno, precisamente la parte de la motivación y el conocimiento previo que nos ayuda a tener también pues enfocado el interés del estudiante o bases sólidas que pueden convertirse en un aprendizaje de la estadística en una tarea que puede afectar a un progreso. Las limitaciones de los datos y de la metodología involucra varios subtemas. Primero que nada, entender qué es un sesgo y error. Los datos estadísticos pueden estar sujetos a sesgos y errores durante su recopilación e interpretación, lo que puede conducir a conclusiones incorrectas y decisiones erróneas. La interpretación y contexto nos ayuda porque es facilitar extraer conclusiones significativas y no se interpretan los datos de manera precisa. Las estadísticas no pueden capturar aspectos cualitativos como anécdotas e historias. En la parte de los diseños de muestra y técnicas, manejamos precisamente que en la investigación educativa se trabajan o emplean la parte de las intenciones, pero también pues hay medidas descriptivas básicas, así como un aspecto diseñado de experiencias y pruebas estadísticas adecuadas. Dentro del desafío tecnológico y de recursos, manejan la parte de recursos didácticos, donde existe escasez precisamente de recursos o manipulables, la parte desde la situación virtual que facilita una comprensión de los temas estadísticos. El uso de la tecnología maneja también la parte tecnológica, pero también tenemos que tener en la mente el aprovechamiento, que puede ser una parte limitante cuando no se lleva adecuadamente.
Entendemos que precisamente el profesor es quien determina los contenidos y los maneja desde su punto de vista, la parte profesional. Entendemos que pues aquí los conceptos básicos de esta parte de educación, pues sí nos ayudan mucho a identificar precisamente cómo se va a trabajar con nuestros alumnos o incluso la formación en estadística para educadores. Sabemos que la formación estadística para la parte de educación pues es necesaria para analizar datos educativos, evaluar estrategias didácticas y mejorar su práctica pedagógica, fomentando el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas en un mundo inundado de información. Esta formación aborda el desarrollo del razonamiento estadístico, la comprensión de fenómenos aleatorios y la capacidad de interpretar y comunicar información estadística de manera efectiva en el aula y en la sociedad. ¿Por qué es importante para los educadores la estadística? Pues porque tiene una mejora en la práctica pedagógica, porque se tiene que manejar con un pensamiento crítico, tenemos que estar estructurando una toma de decisiones, verificar una interpretación de datos, así como en la parte que se recoge y analiza la información. Desde la mejora de la práctica docente o la parte pedagógica, permite a los docentes evaluar estrategias didácticas en funcionamiento del impacto de enseñanza-aprendizaje. Dentro del pensamiento crítico, vemos que se desarrolla la capacidad de analizar y comprender la información estadística que circula en la sociedad, formando ciudadanos con una visión más crítica y analítica. En la toma de decisiones facilita precisamente la toma de decisiones informadas sobre el aprendizaje de los estudiantes y gestión de los recursos educativos. También en la interpretación de datos, donde nos ayuda a interpretar y comunicar datos de manera efectiva, tratando de generar en el aula, como los de los otros ambientes, como encuesta y prueba estandarizada. Dentro de los aspectos que abarca, pues vemos que precisamente es la recogida, el análisis y el procesamiento de datos. Proporciona las bases metodológicas para gestionar información relevante en el ámbito educativo. La comprensión de fenómenos aleatorios fomenta la observación precisamente de la predicción y la concentración de los resultados según la parte científica. Y tenemos la parte de la cultura estadística, donde verificamos que el desarrollo y la capacidad de entender y valorar la información, pues se maneja desde la parte de una resolución de problemas aplicadas al conocimiento de una situación cotidiana. Dentro de la didáctica de la estadística, pues también nos ayuda a capacitar a los educadores para diseñar, aplicar estrategias pedagógicas y contextualizar el saber estadístico. Esto quiere decir que debe ser accesible para los estudiantes. Dentro de los beneficios adicionales, pues tenemos la conexión con otras disciplinas, que la estadística es una ciencia transversal que facilita la conexión y el aprovechamiento de la información entre diferentes áreas del conocimiento. Uno de los TICs o el uso de los TICs permite a los profesores usar la tecnología de la información y la comunicación para crear y evaluar situaciones de enseñanza-aprendizaje
más dinámicas. Esto nos dice que precisamente pues tenemos que ir implementando cosas nuevas, tenemos que ir verificando los resultados obtenidos, ya que pues esta variable puede ser también muy aplicable. Puede ser que de repente pues tengamos niños o estudiantes con un alto rendimiento, que de repente pues tengan por ahí una situación familiar y que de repente pues las mismas calificaciones pues van bajando, y obviamente también eso pues tenemos que aprender a validarlo, a verificarlo y a mostrar cuál va a ser en sí la decisión, ya que pues la parte de los promedios, la parte de lo que viene siendo las cualidades de cada una de estas, este, pues herramientas, porque al final nosotros la podemos utilizar, podemos ir trabajando en nuestro concentrado, pues primero que nada haciendo la lista de los estudiantes y verificando algunos datos, como edad, como el peso, tratar de trabajar esta parte estadística, porque al final, aunque no tengamos una carrera como marcada como con carga matemática, tenemos que saber trabajar estas herramientas, y que obviamente pues también son como elementos pues que son formativos a la larga, pues son aspectos que vamos a ir aprendiendo y obviamente pues que podamos ir verificando. Entonces, pues cada uno de estos aspectos que estamos viendo pues son de suma importancia, precisamente dentro de lo que viene siendo la parte de logros educativos como un contexto de éxito dentro de la educación. La estadística pues impulsa precisamente estas herramientas, estos resultados y las características. Entonces, pues manejamos la parte de la trayectoria que tiene que ver con lo que necesitamos o con lo que se está también verificando. Y precisamente pues esta parte de la trayectoria habla de las necesidades educativas, habla de lo que viene siendo también que en los países latinoamericanos pues se maneja un sistema llamado, en este caso, para incorporar la estadística a los currículos de la educación obligatoria. A pesar de esto, pues las políticas públicas y los programas de transformación de profesores de estadística no han logrado entender con prontitud a las necesidades planteadas en las reformas. No es claro si está, en este caso, pues teniendo una respuesta que debe ser con una creencia ingenua de que con el anuncio de la reforma educativa es suficiente para garantizar la formación del profesor, que debe en este caso asumir su enseñanza. Es posible que esta pobre respuesta se deba al descubrimiento de las necesidades reales de formación de los profesores. En la literatura parece existir un consenso que la forma desde una parte profesional esencial para mejorar la calidad de la educación, y que obviamente pues esto nos va a ayudar a ir verificando las características, cualquier estructura o forma de lo que nosotros pretendemos lograr, y que obviamente también pues con esto validamos cuál es la parte de la educación obligatoria, cuáles serían los ciudadanos estadísticamente cultos, en las que las herramientas son suficientes para enfrentar los retos y que les impone en este caso a la sociedad. Dentro de un marco teórico, pues se maneja la formación de un profesor, de un proceso de aprendizaje. La formación del profesor no es únicamente un proceso de preparación científica, es una disciplina específica, sino esencialmente un proceso de formación humana. En la formación, el aprendizaje no es sólo el proceso evolutivo que pertenece, en el que somos miembros de él y nos convertimos en algunos aspectos
también importantes. La situación en el aula, los profesores a lo largo de la vida académica maneja profesional y personalmente porque reciben influencias de múltiples contextos, tanto del aspecto familiar, escolar, gremial, que le van dando forma, en este caso, a la parte de lo que viene manejando el profesor como aspectos que tiene que aprender a manejar dentro de los alumnos participantes o incluso características de mejora son que el profesor participe con la relación de sus actividades y de la parte profesional, porque de repente la formación puede ser entendida como un proceso en el cual los profesores aprenden y se transforman por medio del intercambio del conocimiento y experimentan como estudiantes de sus prácticas, por ejemplo, que se maneja desde una parte histórica y muchos otros pues son profesores, colegas, estudiantes. Así que entender la trayectoria de formación de un profesor, en este caso manejando la parte práctica, se refiere a una multiplicidad con la parte simultánea de comunidades y prácticas, pero también se puede pertenecer a diferentes programas académicos. Entonces, pues hay que ir validando la información, ver que el proceso que se torna en este caso como un proceso metodológico, pues nos da respuesta a las preguntas que orientan esta investigación o cualquier investigación que se lleva a cabo en un estudio de naturaleza cualitativo con un enfoque fenomenológico y que alcanza una parte de la interpretación. Los profesores que participan en una situación de proyecto, pues también se involucran en este tipo de situaciones debido a que si nosotros identificamos que el futuro en la estadística de la educación es importante, pues también tenemos que identificar sus cualidades o elementos. El futuro de la estadística en la educación principalmente pues maneja un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque la educación transforma, porque se enfoca en un desarrollo del pensamiento estadístico y de los estudiantes para que puedan analizar datos, tomar decisiones informadas y comprender un mundo cada vez más aleatorio. Esto se logra mediante la integración de tecnología y el uso del aprendizaje activo, la creación de actividades contextualizadas y la formación del profesorado en metodologías pedagógicas innovadoras que van más allá de un simple memorizar de fórmulas. El enfoque clave para el futuro pues maneja que el desarrollo del pensamiento estadístico se busca porque forma a los estudiantes para que interpreten la variabilidad y formulen predicciones, trabajen con datos de manera rigurosa y comprendan la aleatoriedad de incertidumbre y el riesgo. En la parte de integración tecnológica, el uso de herramientas tecnológicas modernas es fundamental para manejar grandes volúmenes de datos y realizar cálculos de forma rápida y dedicar más tiempo en clase a la interpretación de análisis en lugar de solo ejecución de fórmulas. El rol del docente se maneja porque los profesores juegan un papel crucial en la formación del pensamiento estadístico, necesitando estar preparados para usar
metodologías que fomenten el aprendizaje activo y contextualizado, los conceptos estadísticos y manejen la experimentación y simulación en el aula. Dentro de la evaluación y la mejora continua, la estadística proporciona herramientas para medir la efectividad de nuevas estrategias estadísticas, identificar problemas de comprensión y tomar decisiones empíricas. Entonces, pues también aquí identificamos precisamente esta parte del programa educativo y del rendimiento estudiantil. La parte que tenemos nosotros que analizar en el objetivo final, que es formar ciudadanos críticos y capaces de analizar y cuestionar la información que circula en la sociedad y en la toma de decisiones más conscientes y fundamentadas en el análisis de datos. Entendemos también que la estadística pues se está convirtiendo en una habilidad esencial para entender el mundo y la enseñanza futura de la educación, que dirige hacia una aplicación más práctica, crítica y centrada en la resolución de problemas, utilizando la tecnología como un facilitador clave del aprendizaje. Entendemos precisamente que nosotros pues tenemos esas herramientas que tenemos que utilizar, que tenemos que ir verificando, y que obviamente pues esto es como una situación de apoyo, como si nosotros tenemos que ver cuáles son esas herramientas, cuáles son como esa parte de aplicación y hacia dónde va precisamente la parte de la estadística. Entendemos que la parte estadística pues es precisamente que como un elemento, pues es una parte de la educación que genera y es deseable para los futuros ciudadanos, porque quienes precisan adquirir la capacidad de esta estructura interpretan tablas, gráficos y que tienen que manejar frecuencias aparentemente con medios informativos, y que para orientar este mundo pues tenemos que también validar que esta situación estadística pues tiene un enfoque ya un poquito más estructurado. La relación entre el desarrollo de un país y el grado en que un sistema estadístico produce la parte completa maneja la situación de una estadística, pero también maneja el tipo económico, social y político de toma de decisiones. La educación estadística ha sido una preocupación, ya que pues la parte de la UNESCO nos comenta que precisamente se maneja como una propuesta a aquellos conocimientos que ya tenemos de la base numérica, pero con una aplicación de mayor efectividad. Desde la parte de una perspectiva psicológica, vemos que el razonamiento tiene que ver con precisamente una investigación de la probabilidad. Un concepto fundamental de de este tema, pues es que el interés de la enseñanza en la estadística, pues tiene que ser también fundamentado, basado en la matemática básica. Y que obviamente, pues si desde niños nosotros les inculcamos el manejo numérico correcto, pues tenemos que ir viendo que poco a poco van a tener mayores necesidades de aprender, mayor manejo de algunas herramientas, y que obviamente pues sí, si tenemos esta viabilidad, pues tenemos que ir trabajando, tenemos que ir verificando y validando también
¿Cuáles serían estos aspectos? Ahora, dentro de la parte de la organización y de lo que se maneja con una parte analizando de un entorno, vamos a ver desde la educación inicial. La estadística es importante en la educación inicial porque ayuda al desarrollo del pensamiento crítico de los niños, al aprender a recopilar, organizar y analizar datos simples de su entorno, como agrupar objetos por color o contar juguetes. A nivel institucional es crucial para que los docentes evalúen la efectividad de los métodos de enseñanza, identificando las necesidades de los estudiantes y tomen decisiones pedagógicas fundamentadas para mejorar el proceso educativo. Para un niño, el desarrollo de un pensamiento lógico fomenta la capacidad de observar, clasificar y comparar habilidades fundamentales para el aprendizaje posterior. En la conexión con la realidad permite a los niños interpretar y dar sentido a su mundo a través de la recolección de datos de su vida cotidiana y cómo saber cuántos niños prefieren un color u otro. Así como en la parte de la introducción y conceptos matemáticos, nos ayuda precisamente a proporcionar las bases intuitivas para comprender la parte de la noción de la probabilidad de una manera muy inicial. Para el docente y la gestión educativa, el evaluar el aprendizaje ayuda a los maestros a recopilar y analizar información sobre el desempeño que los estudiantes manejan, lo que les permite identificar fortalezas y debilidades. Mejora la enseñanza, facilita la evaluación de los métodos de enseñanza y los materiales didácticos para hacer ajustes que optimicen el proceso educativo. Toma de decisiones informadas donde se proporcionan datos empíricos para que los directivos escolares y los docentes tomen decisiones más efectivas sobre la gestión de recursos, la planificación de actividades y la implementación de programas. Dentro de un diseño de investigación, permite identificar los patrones y tendencias en el comportamiento o el aprendizaje de los niños, lo que es vital para diseñar las intervenciones pedagógicas adecuadas. Y entonces, pues entendemos precisamente que la parte que nosotros estamos manejando, pues tiene que ver con estas características. Si nosotros validamos la parte de la educación desde la parte básica, pues vemos que las necesidades de los niños es también conocer la parte numérica. Entendemos entonces que de la parte perspectiva curricular existen muchos aprendizajes relacionados con el manejo de datos. En el Plan de Estudios 2011, la competencia que favorecía era reunir información sobre criterios acordados, representaciones gráficas y dicha información lo manejamos con la interpretación. Entonces, por lo tanto, pues identificamos que en los aprendizajes claves desde el campo de un pensamiento matemático se tiene como organizador curricular, pues un análisis de esas características. Y por el segundo, la recolección y representación de datos. El aprendizaje esperado es contestar preguntas en las que necesiten recabar datos y los organizan a través de tablas y pictogramas que representan para contestar las preguntas planteadas. Es así para poder cumplir con lo que se pretende y se plantea actualmente en el plan de estudios de preescolar.
Las maestras deben saber elaborar tablas en las cuales la información sea comunicada de manera sencilla y clara, además de poder diferenciar qué gráfica en particular permite presentar determinado conjunto de datos es especial y aquello que representa de forma de barras. Así impulsa al niño a lograr leer datos y comunicarlos. Algo que no queremos dejar de comentar es que cada vez que existen más bibliografías de cómo enseñar estadística en la edad de 3 a 6 años, es comparación con la que existe precisamente desde el plan de estudios anterior. Cabe destacar que los trabajos proponen introducir a los niños a la parte estadística y de probabilidad desde una parte de la vida cotidiana y fomentan que estos se hagan preguntas y respondan con base a la información que ellos mismos puedan recolectar e interpretar. ¿Por qué se enseña estadística a los niños? Obviamente, pues porque desde una concepción alfabética se maneja la parte de la relación numérica con la sociedad y que tiene que ver con una formación de ciudadanía. Las naciones precisamente enfocan este concepto. El análisis de datos es fundamental para la vida cotidiana. La estadística le ha abierto el camino a la ciencia de los datos, la cual será una de las profesiones más requeridas del mundo y en muy pocos años. Además de que tarde o temprano, como ya ocurre, ahora será fundamental que todo mundo tenga un conocimiento básico del uso de una computadora o de poderse comunicar en inglés. Todos tendremos que aprender a analizar datos, lo cual es una situación también aplicable a las educadoras. Para la toma de decisiones, ciertamente, ahora esta ciencia no desplazará a los profesionistas actuales, pero sí las transformará y manejará a los niños para que obtengan esa información y esa habilidad, la desarrollen en su mundo y obviamente tengan mayores retos. De las virtudes de que la maestra de preescolar está preparada estadísticamente es porque debe utilizarse como herramienta de gestión docente y obviamente el registro y análisis de asistencia de manera periódica. La interpretación de datos se vuelve relevante para la toma de decisiones y la facultad de sustentarlas, sobre todo en un escenario donde se requiere información casi al instante. La rendición de cuentas se vuelve una situación vital para los profesores, cuando en lo académico como en lo administrativo, y es así que el manejo de datos cualitativos y cuantitativos pueden analizarse en un nivel de desarrollo del niño, estableciendo la comunicación asertiva entre padres, colegas y autoridades. Ya para cerrar este tema, mencionamos que precisamente hay que aprender a elaborar tablas, gráficas, histogramas de frecuencia, porcentuales y temporales, que son conocimientos que deben tener las y los profesores, pero además el manejo e interpretación de la estadística descriptiva para conocer el comportamiento de la población que atiende en un recurso valioso y se puede establecer puntos de referencia para ir entendiendo algún fenómeno educativo de manera sencilla a través de los conceptos de media, moda, varianza y de algunas medidas de posición. Es importante hacer énfasis en que no se trata de cálculo en sí, sino del análisis de los resultados para tener una toma adecuada de decisiones. Y por lo tanto, pues con este tema terminamos nuestra primera parte, nuestra clase de lo que viene siendo estadística descriptiva y en este caso la parte de estadística.
la estadística en el ámbito educativo que nosotros estamos manejando precisamente dentro de la carrera como una herramienta fundamental. Pues les agradezco mucho su participación y quedamos pendiente en la siguiente sesión. Les agradezco y obviamente pues también verificamos cuáles son esas herramientas que nosotros vamos a ir manejando.